Muy buenas tardes a todos los amigos de esta sala del Observatorio y de la UNSA, que todos los jueves, como desde hace 3 años, viene ofreciendo a disertantes con distinta temática que han tratado en todos estos programas, que como saben, esto luego se graba y se distribuye a los contactos nuestros y a los de ustedes, y se sube también al canal de YouTube del Observatorio para la Calidad Republicana y con el sostén técnico de Carolina Jauregui Berry. Hoy tenemos un conversatorio que se las trae. Van a estar María Luisa Storani, que es diputada nacional, mandato cumplido de la UCR, miembro del Comité de Reforma del Código Civil y Comercial, miembro del Consejo Académico de la Fundación Ana Frank, parlamentaria del Mercosur, vicepresidenta primera del Comité Nacional de la UCR. Y también a Marcela Durrieu, médica sanitarista, dirigente peronista de San Isidro, diputada nacional del 91 al 95, promotora de la ley de cupo femenino y de la ley de paridad, cofundadora de Ojo Paritario y congresal del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. El tema que van a tratar es por la vigencia plena de la paridad, que es un tema, digamos, a grandes rasgos, que viene en lo que he encontrado yo ya de Naciones Unidas, por tomar un punto que es arbitrario, del año 45, hay distintas declaraciones de los años 40 internacionales, y una que es importante, que es del 79, que acá empieza una ley de 1985, que es un convenio sobre eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. Esa ley del 85 marca un inicio como de una tarea continua de los parlamentarios argentinos en hacer esta legislación tan especial. Bueno, dicho de esta manera de mera presentación, lo que tenemos que escuchar y nos importa es lo que dicen nuestras invitadas, que han acordado, bueno, que María Luisa inicie este conversatorio. María Luisa, la sala es tuya. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero agradecer al Observatorio de la Universidad, a Juan Carlos y Eduardo, la posibilidad de poder compartir con ustedes, y contenta de poder compartir con mi amiga, no correligionaria, pero sí compañera, Marcela Durrieu, con la que venimos transitando muchos años de trabajo transversal, porque no coincidimos en todas las cuestiones, pero sí coincidimos en la lucha por los temas de género. Y bueno, hace muchos años de la ley de cupos que estamos atravesando, digamos, la lucha por los derechos humanos en la Argentina, de las humanas. Un paneo rapidito de la cuestión histórica que me gusta siempre decir. Nosotros tenemos como antecedente las luchadoras por la ley de sufragio femenino en Europa y en Estados Unidos, las famosas sufragistas, luchas que empezaron, por supuesto, en Europa. En Alemania, por ejemplo, con la primera reunión del Internacional Socialista de Mujeres en 1907, se hizo el primer Congreso Internacional de las Mujeres Socialistas, y ahí ya una lideresa, Clara Celtic, fue una de las que planteó el derecho a tener un Día Internacional de la Mujer. No era el 8 de marzo como lo plantea, o sea, el 8 de marzo lo plantea la de Estados Unidos, pero ya ella planteaba que era necesario y tenía que ser en marzo, pero por una cuestión climática, es que lo planteaban las europeas, mientras que en Estados Unidos, ustedes saben que tiene que ver con la muerte de las obreras de la fábrica Cotton, que fueron incendiadas adentro porque pedían igualdad en el trabajo, igualdad en el salario con los varones. Bueno, pero Clara también, ella planteaba ya en ese momento el derecho al sufragio, al sufragio, pero también al poder ser elegidas. Esta corriente importantísima también se prende mucho en Estados Unidos, que hay muchas películas de HBO para ver en ese sentido, pero prende mucho en América del Sur, en Brasil y en Argentina. Y en Argentina tenemos un movimiento muy importante, donde también ya en aquel momento las mujeres trabajaban de distintos partidos políticos, las anarquistas, radicales, socialistas, comunistas. Entre ellas está Carolina Musili,
Elvira Rawson de Delepiane, que es la radical, Cecilia Grierson, Julieta Lanteri. Bueno, todas estas mujeres transversalmente se unieron para luchar por el voto femenino. Ahí para nosotros, desde mi partido, las radicales, destacamos siempre la misión de Elvira Rawson. ¿Por qué? Porque ella estaba en el tercer año de medicina cuando la toma en la Revolución del Parque, y ella participa ayudando a los revolucionarios, y esto le fue tan importante su participación que le merece un regalo y la apertura junto a Leandro Len en un gran discurso que ella da en ese momento. Bueno, las mujeres estas crearon el movimiento feminista, hicieron en 1910 el primer encuentro internacional feminista, donde vinieron ponencias, mujeres que tuvieron ponencias con temas de género de todas partes del mundo, pero es increíble recordar que como era el primer centenario en 1910, ellas planteaban, ya había ponencias, por ejemplo, de Elvira Rawson, el tema que en el divorcio se tome en cuenta la voz de las mujeres. Ustedes saben que nosotros pasábamos de la tutela del padre a la tutela del marido, no había ni voz, nada. Y estas mujeres perdían todos los derechos y todas las pertenencias en los divorcios, ¿no? Las dejaban desplumadas. Ellas pedían, en ese momento, en 1910, pedían que en el momento del divorcio se tome en cuenta la palabra de las mujeres. Bueno, Elvira Rawson no fue con esta propuesta, fue Elvira Rawson, como era médica, ella plantea todos los cuidados del cuerpo, la puricultura, un montón de trabajos impresionantes con el tema de la salud de las mujeres que tienen que ver con su propio cuerpo. Obvio que no usaban las palabras ni derechos sexuales y reproductivos, no en esa época, pero sí tenía que ver con todos esos derechos de las mujeres. Bueno, así avanzaron, tuvieron muchas peleas, hubo proyectos de voto femenino. El primer proyecto de voto femenino fue de un radical, Rogelio Araya, diputado nacional por Santa Fe. Después hubo uno de Alfredo Palacios, hubo un montón de proyectos más, segura Marcela se va a acordar más, pero obviamente llegamos a 1947 y con la fuerza política de Eva Perón y del gobierno peronista, el Ejecutivo manda un proyecto de voto femenino que es el que realmente se termina debatiendo y pasa a las dos cámaras, y tenemos la famosa ley 13.010 de voto femenino. En esa ley, el 22% de la Cámara era mujeres. Imagínense lo que fue en ese momento, estoy hablando de 1951. La ley se vota en 1947 y las primeras que asumen son en 1951. Bueno, todas del Partido Justicialista. Y no es porque no tuviéramos los otros partidos mujeres, porque Alicia Moró de Justo iba en la lista del socialismo. Nosotros teníamos radicales que iban en la lista todas abajo. Éramos minoría, entraban algunos, o sea que tampoco tuvimos ningún partido político que no fuera el peronismo tuvo representación en ese momento, solamente el peronismo. Bueno, esa tasa alta de representación política no se vuelve a repetir. Después pasa de todo en la Argentina, perdemos todos los derechos, de todo, bueno, no voy a hacer hincapié, pero después viene sí el retomar la democracia con el liderazgo de Raúl Alfonsín, donde las mujeres tienen una participación muy importante, que digamos, a pesar de un discurso y de una efectivización de Raúl Alfonsín en cuanto a los derechos de las mujeres, porque Raúl Alfonsín no solo cierra su campaña electoral en la 9 de julio con la patria potestad compartida. Digamos, hoy parecería las chicas jóvenes ni saben de que fue una lucha terrible de las mujeres en ese momento en la Argentina, que ya venía de otras luchas anteriores, que no se conseguía, bueno, y esta ley se obtiene en ese momento, que hoy parece que la tenemos de toda la vida, pero antes las mujeres no podíamos saber a dónde se llevaban nuestros hijos, fue parte de la ley de divorcio, bueno, un montón de avances, pero nosotras, que no solamente servíamos las empanadas y doblábamos los sobres, porque eso es lo que generalmente nos decían a las mujeres, sino que participábamos muy activamente, no solo en la salida a la democracia, sino en el momento de prepararnos como partido para buscar los votos, digamos, concretamente la militancia. Pero esa participación abrumadora de las mujeres, que además el voto de Alfonsín se ve que lo que más lo votan son las mujeres, no se ve en la representación. Entran un 2% de legisladoras nacionales, ¿no? A pesar
de que había digamos, una bajada de línea con Florentina Gómez Miranda, con María Teresa Morini, legisladoras radicales, y había también, estaba Inés Botella, había varias del Partido Justicialista, que Norma Legrone de Fonte, que ellas iniciaron una cantidad de presentación de proyectos que sí tenían que ver con los temas de género, pero había una falta de representación, así que empezamos a trabajar por el tema de la ley de cupos. Esto fue un trabajo arduo porque, bueno, hay varios proyectos presentados, pero nosotros presentamos a Margarita Malarro de Torres, presenta por el Senado de la Nación, que es una senadora radical por Santa Fe, y en diputados se presentan de Florentina, Inés Botella del peronismo, varias de ellas también presentan otro proyecto, avanza el de Margarita Malarro, se aprueba en Senado, entre gallos y medianoche, la última sesión del año, y pasa a diputados. Y ahí la teníamos mal, porque obviamente el cuestionamiento era que las mujeres no tienen que ser discriminadas, que tienen que ganarse, que es bueno que sean las que llegan, que son las que se ganan su lugar, ¿no? Y ahí debates espantosos hemos tenido, porque fue muy difícil poder hablar con los varones, las mismas referentes nuestras, Florentina y María Teresa Morini, cuentan en varios libros y notas, pero yo las he acompañado, donde los legisladores radicales las citaban y después las dejaban plantadas, iban por otra puerta del despacho. Bueno, esto harían varios, pero esta cuestión de pelear el voto, en el paralelo a esto hubo algo muy importante en la Argentina, que se reunió el primer encuentro feminista latinoamericano, se reunió en San Bernardo, en Argentina, en 1990, y esto hizo que nosotras, las mujeres políticas de varios partidos, nos encontráramos allí, y las feministas muy radicalizadas no nos dejaban entrar a las reuniones para discutir temas del feminismo, hasta que tuvimos que dar la discusión. Bueno, estaba Marcela, estaba Virginia Franganillo, pero nosotros estábamos con Florentina, de varios partidos políticos, que entendieran que si no había alianzas con las mujeres políticas no iba a haber avance en la legislación, y por suerte esto se entendió. Cuando volvimos de San Bernardo se formó la multisectorial de mujeres feministas políticas, y allí trabajamos transversalmente esta alianza que yo cuento, de que nos organizábamos previo adelante del Congreso, por las oficinas, por ahí, por los alrededores, nos organizábamos quiénes hablábamos, a quiénes hablábamos. Yo tenía que responsabilizarme de la sección primera, de mi diputado, que era de la sección, hablarlo, ablandarlo. Bueno, cada una tenía este rol, y la verdad que hicimos un trabajo increíble de alianza. Obviamente que hubo, desde el peronismo, en el gobierno de Menem, Manzano, que también ayudó, y estaba Virginia Franganillo, presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, que también bajó la línea. Bueno, esto fue todo, yo les cuento porque me parece que es importante para la paridad empezar con esta pequeña historia. ¿Por qué? Porque tuvimos la ley de cupo, pero nos pasamos de juicio en juicio. Nunca, o sea, yo misma he presenciado, estoy viejita ya, pero bueno, he presenciado miles de planteos enojados, las líneas internas de los varones, que los varones gritaban, pucha, nos tocó el cupo. Decían otras cosas. No, era lo peor que le podía pasar al grupo interno, es que le toque el cupo. Bueno, entonces, maldiciendo que le toque el cupo. Y ahí teníamos de todo. Ponían las amigas, las primas, las esposas, las tías, y obviamente mujeres a lo mejor que no militaban, pero que sí eran mujeres obedientes. Entonces, esto fue toda una lucha también, que hizo que nosotras mismas tuviéramos que cuestionarnos un montón. Pero bueno, cada vez que se presentaba una lista había que ir a la justicia, porque no la cumplía, porque por todas estas cuestiones. Teníamos una abogada de lujo, que es María Teresa Morini, la primera diputada radical que tuvo el radicalismo, que es de Córdoba, que ella era la abogada de todos los partidos políticos, de todas las mujeres de todos los partidos políticos, ¿no? Es una maravilla. Y llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos con un planteo sobre el propio partido, que esto dio lugar a una resolución para la representación del Senado. Paralelo a esto, acá
Juan Carlos mencionó lo que fue la CEDAW, que es la Convención contra todas las formas de discriminación de las mujeres, que nosotros en 1985, gobierno de Alfonsín, lo hicimos ley inmediatamente. Ahí uno habla de todas las discriminaciones, no hablaba de una representación paritaria, pero sí hablaba de una representación política y habla de la violencia, de todos estos temas. Pero paralelo a eso, la CEPAL hace una reunión muy importante en el 2007, y saca un documento que se llama el Consenso de Quito, lo hace en Ecuador, Quito, y en este documento es muy interesante porque habla por primera vez que los partidos políticos, los países miembros de la CEPAL deben cumplir con la paridad, y además los partidos políticos miembros de esos países miembros de la CEPAL deben tener paridad dentro de sus partidos políticos. 2007. Imagínense 2007. Nosotros sacamos la ley recién 2017 a nivel nacional. 10 años, todo nos cuesta así. Ahora, 2014, el primer partido político que da una conferencia de prensa como partido fue el Partido Radical, que dimos una conferencia de prensa adhiriendo formalmente a la paridad y que lo íbamos a pelear dentro del partido. 2009 se presentamos la reforma de la Carta Orgánica para que se respete la paridad dentro de la Unión Cívica Radical. Nunca se trató hasta 2019, 10 años después. Esta es un poco la historia. La paridad tiene que ver con, quizás Marcela ahora se va a explayar más, pero la ley de paridad que tenemos a nivel nacional es la 27412, tiene que ver con un reconocimiento paritario, tiene que ver con responder a una democracia paritaria, y habla de paridad por ahora dentro de lo que hace al poder legislativo, pero en realidad se viene trabajando que todos los poderes del Estado tengan paridad, pero no solamente los institucionales del Estado, todas las instituciones. Y hay justificativos de por qué tiene que haber paridad en todos lados. Yo hablo de CONICET, universidades, en todos lados tenemos que tener, porque es la justicia de reconocer los derechos humanos de las mujeres en una representación paritaria, y no solo lo legislativo. Yo dejaría aquí, porque ya me he extendido un montón, a ver, después puedo llegar a responder preguntas. Muchas gracias. Marcela, tu turno. Tenés que habilitar el micrófono, Marcela. Sí. Bueno, está de más decir que gracias por la invitación, y siempre es bueno encontrar un lugar distinto donde contar nuestra historia y tratar de que los demás se sumen a nuestras luchas, digamos. Yo agrego algunas cuestiones que a mí, que obviamente soy peronista, me parecen importantes en lo que decía María Luisa. Yo, por ejemplo, me parece que un hecho importante, además de todo lo que María Luisa contó, que es así, es que hay Evita crea una cosa entiendo que es única en el mundo, que es el Partido Peronista Femenino. Yo creo que con esta cosa a ver, de desvalorizar o de lo que molestan las mujeres en la política, se ha hablado mucho de la Evita o de convertirla en una remera, ¿no? Como dicen los chicos ahora. Y en realidad la Evita más importante para mí, sin ninguna duda, fue la Evita política. Evita crea el Partido Peronista Femenino con algunas características muy singulares, porque no era parte del partido, oficialmente del Partido Peronista, solo se juntaba en que Evita, como parte del Partido Peronista Femenino, formaba parte de la conducción de eso que se llamaba el movimiento peronista. Y las unidades básicas, que llegaron a ser 1.700 en el país, unidades básicas femeninas, Evita había dado la orden de que no podían entrar ningún varón. ¿Pero por qué? No porque discriminaran a los varones. Ella decía: nosotros no tenemos ninguna experiencia política. Ustedes piensen que recién habían logrado ser ciudadanas con el voto, ¿no? Y entonces van a terminar manejadas por los varones. Y tampoco permitía que fuera candidata ninguna mujer de ningún dirigente varón.
Y hay una ley como antecedente muy importante, porque dentro del partido ya había una decisión de que hubiera un 30% de mujeres. Pero resulta que cuando ya tenían decidido quiénes iban a ser las candidatas, alguien les avisa que en esas trampas que hacen los muchachos, no se había modificado el código electoral, y en el código electoral exigía para ser candidato tener 2 años afiliado a un partido. Se dan cuenta que es jaque mate. Si no podías saber, no podías votar y no podías estar afiliada a ningún partido 2 años antes. Con lo cual ella sanciona una ley efectivamente entre gallos y medianoches y medio a las patadas, que es la primera ley en el mundo donde habla en una ley nacional de la participación política femenina, que dice que todos los partidos podrán presentar sus candidatas ¿cómo se llama? Con la personería del partido. O sea, por ejemplo, el radicalismo podría haber presentado candidatas mujeres con la personería del Partido Radical, pero sus propias candidatas, y lo mismo el socialismo, los partidos que fueran. Y sin embargo, como dice María Luisa, salvo el peronismo, pero esta es la razón por la cual solo hubo diputadas peronistas, hubo una en la época de Frondizi y después María Teresa Morini, que fue efectivamente, pero María Teresa está fuera de todo registro, porque era una genia, digamos. Pero bueno, yo digo esto porque ese antecedente del Partido Peronista Femenino de esta ley es en el momento en que, como decía María Luisa, la socialdemocracia europea estaba planteando que los partidos políticos decidieran por sí mismos lo que se llamaba el cupo partidario, que fuera una cosa de buena voluntad, no por ley. Y esta fue una variante un poco distinta, pero creo digamos, que algo de toda esta historia quedó en la memoria colectiva, porque mientras las mujeres del radicalismo daban su propia pelea, las mujeres peronistas que estábamos exigiendo que se cumpliera con la cuota partidaria de la rama femenina, que nunca dejó de estar entre las normas del Partido Justicialista, pero que obviamente no podíamos hacer cumplir, ni en el partido ni fuera del partido. O sea, muerte evita, nunca más logramos hacerlo cumplir. En cambio, en el momento en que existía el Partido Peronista Femenino, no solamente tuvimos la representación más alta del mundo en el Parlamento, de los parlamentos del mundo, y tardaron 15 años los países nórdicos en alcanzarnos, sino que si hubiéramos llegado a las elecciones del 55, hubiéramos tenido digamos, en ese momento los tiempos electorales eran distintos, pero hubiéramos llegado a sobrepasar el 30%, porque ya estaban decididos los candidatos. No quiero hacer una historia muy larga con esto. Entonces, para nosotras, cuando las comparreligionarias, no sé, nuestras amigas radicales, vienen a plantearnos que bueno, a ver, ellas habían intentado sancionar una ley de cupo con el acuerdo de algunas de las diputadas del Partido Justicialista, y una vez que habían perdido las elecciones el radicalismo, no tenía ninguna chance de que la ley saliera. A nosotras no nos resultaba extraño eso. Y fíjense que es un ejemplo interesante, porque es una ley radical empujada por el peronismo, por el radicalismo también, pero me refiero a que el peronismo tenía mayoría en ambas cámaras en el momento que se vota la ley. Y creo que esto muestra cómo nosotros hemos sabido construir a pesar de nuestras diferencias, porque está claro que no pensamos lo mismo y nosotros lo tenemos claro. Inclusive acá se nota como a veces nuestras interpretaciones de la historia también son distintas. Pero me parece que lo interesante del movimiento de las mujeres políticas argentinas es que somos capaces de juntarnos por objetivos, y que hoy el movimiento feminista también se junta por objetivos, obviando las diferencias, haciendo eje en lo importante. Y no quiero hacerla muy larga, pero digamos, hay montones de luchas paralelas en todo esto, pero para mí el cupo tuvo una importancia central, del cual las propias argentinas no son conscientes. Primero porque fue un invento argentino.
no fue el primer país en tener una ley semejante, y, y después lo toman las Naciones Unidas, y además nuestra pelea, esta pelea que contaba María Luisa, era contra todo. Primero porque la constitución que estaba vigente en ese momento era la constitución francamente liberal. Era la constitución que tomaba la justicia la idea de justicia de la Revolución Francesa, y el plano inclinado no estaba contemplado. La igualdad ante la ley era la igualdad ante la ley independientemente de lo que sucediera. No les voy a explicar esto a ustedes que son abogados, yo soy médica, pero digamos, esta era básicamente la idea de justicia. Y yo, a pesar de que nunca lo hubiéramos reconocido, creo que en ese momento la ley era inconstitucional. Ahora, ese 30% de mujeres, que esa misma ley que nos permitió que hubiera un 30% de mujeres en la Convención Constituyente del año 94, y la Constitución del 94, cuando se discutía la ley, fíjense esto, miren, cuando se discutía la ley de convocatoria, yo ahí era diputada, el núcleo de coincidencias básicas no incorporaba en absoluto ningún tema que tuviera que ver con los derechos humanos, y sin embargo había un sector del peronismo, o casi todo, digamos, el peronismo, y gran parte también, gran parte de todos los partidos políticos, digamos, en ese momento, que pensábamos cómo hacer para incorporar los nuevos derechos sin romper el núcleo de conciencias básicas, el pacto entre Menem y Alfonsín. Y yo no sé exactamente de quién fue, creo que el que se le ocurrió la idea de incorporar a los derechos, todo el capítulo de los derechos humanos, y particularmente el de las mujeres, fue Gauna, por lo menos era con el que yo hablaba. Y cuando apareció esa solución, porque, a ver, para los peronistas lo más fácil era pensar, bueno, incorporemos de nuevo, como en la Constitución del 49, los derechos de la ancianidad, los derechos de la mujer, qué sé yo. Nosotros fuimos a verlo a Menem. Menem siempre bancó y siempre tuvo, de hecho, las dos primeras gobernadoras, digamos, las que fueron las dos interventoras de partido, fueron mujeres impulsadas por Menem. Y Menem nos había hecho digamos, nos había prometido, cuando lo fuimos a ver, dijo, bueno, yo estoy de acuerdo, pero en palabras no muy felices, digamos, mías, hagan suficiente quilombo como para que yo pueda decir, miren, esto es un reclamo real de las mujeres y no es un invento mío. Y efectivamente, cuando la votación era tanto de mi partido como el radical, eran todo por el no, a la madrugada lo llamamos al presidente, el presidente lo manda a Manzano. Manzano hace un discurso que era moderno hasta para hoy. Cuando el peronismo fue muy gracioso, porque hablaban y le llovían proyectiles porque habíamos tomado el Congreso. Aparte le llovía de todo, va. Y no les importaba nada, seguían hablando, estaban todos en contra, todos, de todos los partidos estaban en contra. Y cuando viene Manzano, obviamente, empiezan a hablar los muchachos del peronismo y empiezan a decir, bueno, yo dije que estaba todo en contra, pero ahora pienso todo lo contrario porque me acabo de dar cuenta, y empezaron a hablar todos a favor. Cuando los religionarios radicales vieron que la ley iba a ser votada por el peronismo y que ellos se quedaban afuera enfrentados con las mujeres, empezaron a cambiar ellos también. Y curiosamente fue una ley que salió casi por unanimidad. Y les aseguro que la unanimidad era votar en contra. Y las pocas mujeres que éramos en ese momento diputadas, de esas tampoco todas las mujeres estábamos en contra, a favor. Había muchas que estaban en contra, por ejemplo las liberales, por ejemplo algunas, porque no solamente estaban en contra, es como decía María Luisa, muchas feministas estaban en contra, decían que esa ley era denigratoria denigraba a las mujeres. Muchas académicas estaban en contra, no quiero dar nombre, pero hoy son feministas convencidas, y en ese momento estaban en contra de la ley. Y esa ley no solo permite, o es ante el antecedente para incorporar los derechos de la mujer a la Constitución Nacional y correr el fantasma de declarar inconstitucional la ley de cupo,
sino que además incorpora una cosa que también la incorporamos al mundo, que es la acción positiva. La idea de la acción positiva era una idea inconstitucional, digamos. Cuando la Constitución incorpora esta ley, empiezan a aparecer otros fallos. De hecho, el primer fallo de la Corte es posterior a la Constitución y se basa en la Constitución, lo hace un constitucionalista muy importante con una diputada de Entre Ríos, que es muy gracioso porque ella misma decía, la habían puesto creo que en el quinto lugar y tendría que ir tercera, y ella misma decía, "Si creían que yo era tonta porque yo me dedicaba a hacer kermeses en Entre Ríos, me dedicaba a hacer kermeses, mira, acá está la tonta diputada nacional". ¿Mm? Y y ciertamente la primera vez, en la primera elección del cupo, con algunas de las compañeras nos agarrábamos la cabeza, decíamos, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un desastre, porque muchas de las mujeres que se integraron a la política, a las bancas, como decía María Luisa, era la hermana, la tía o ilustres desconocidos, que no sabemos quiénes eran, si habían tenido militancia o no. Ahora, también la otra cara de esto es que probablemente sin el cupo, las dirigentes y nombres de distintos partidos, para que quede claro lo que digo, ni Lelita Carrió hubiera tenido la oportunidad, ni Cristina Kirchner hubiera tenido la oportunidad de mostrarse, ni la mayoría de las mujeres que después, porque después se fue decantando una generación de dirigentes políticas, nos gusten o no, de dirigentes políticas con mucho peso. Y puse a propósito dos extremos. Y, y de ahí el camino hacia la paridad es una cuestión numérica. Fíjense que la paridad, la ley de paridad política, vamos a empezar a diferenciar la paridad política de la paridad. La ley de paridad política en el Senado prácticamente no modifica el número, porque de lo ya logrado entre los fallos y la nueva reglamentación, ya como se eligen dos y uno, ya era prácticamente una ley paritaria el cupo en el Senado. Y en diputados mejora poquito las cosas. Y esto tiene que ver porque no existe algo que se llama paridad horizontal, y entonces la mayoría de las listas están encabezadas por varones, por eso nunca logramos pasar el 40 y pico por ciento. Entonces nosotros tenemos todavía cosas que pensar y vamos peleándolas vez a vez. Fuimos peleando digamos, una práctica que es muy común en otros países, que poner a una mujer y hacerla renunciar. Acá no las dejamos renunciar. Y nosotros estamos alertas, y en eso nos juntamos todas las de todos los partidos políticos, y hasta acá venimos ganando 10-0. Perdemos algunas, qué sé yo, pero en términos generales, hoy la ley de paridad política se cumple prácticamente en todos los casos en Nación. Hemos sancionado leyes con mayor o menor efectividad, porque eso sería otra discusión. En casi todo el país quedan sin ley de paridad. Tucumán, en Corrientes tiene media sanción, en Tierra del Fuego no hay ley provincial todavía, aunque hay un compromiso del gobernador, pero sí se han sancionado leyes de paridad. Ahí el sistema político es un poco distinto, en Ushuaia y en Río Grande. Entonces, a mí lo que me gustaría es hablar del después, ¿no? Porque ¿para qué sirve la ley de paridad? La ley de paridad no es un objetivo en sí mismo, o es un objetivo, es un acto de justicia que haya más mujeres, pero en realidad es el camino a construir una democracia paritaria. Y esto vale este mismo camino vale para las otras instituciones. A ver, por ejemplo, alcanza con que haya paridad para que las mujeres tengamos poder para sancionar las leyes que nos hacen falta. Veníamos hablando de los problemas que tenemos las mujeres en la vida cotidiana y de las inequidades. No es condición necesaria, pero no es condición suficiente. De la misma manera, tener una corte paritaria es condición necesaria, pero no suficiente, porque el patriarcado está en la cabeza de mujeres y varones. Tener una universidad paritaria es condición necesaria, pero no suficiente.
Pero fíjense ustedes que, por ejemplo, las universidades, donde nosotras creo que hoy somos mayoría en casi todas las facultades, sin embargo no logramos tener una conducción paritaria. Y si no logramos tener una conducción paritaria, la formación va a seguir siendo una formación patriarcal de cualquiera de las profesiones de las que hablemos. Yo puedo hablar mucho de la mía. Ahora, estos días estamos discutiendo, miren lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo sobre cómo debería ser un parto respetado. Parece que, ¿no? Parece un delirio decir, toda, estamos discutiendo eso y cuál es la formación en la universidad. El no respetar ni a la madre ni al chico, pero fundamentalmente no respetar a la madre. Miren hasta qué punto es importante, o lo pongo como ejemplo en mi propia facultad, de cómo sería importante empezar por la paridad en los cargos para terminar en discutir cuál es la educación que tenemos que dar a nuestros futuros universitarios. Porque, a ver, yo, por supuesto que me parece muy bien la ley Micaela, obviamente, que comparto con María Luisa que es muy irregular su aplicación. Cuando los contenidos la da una mujer que realmente entiende de qué está hablando, o un hombre que realmente entiende, está todo bien. Pero en muchos casos nosotras lo que vemos es que es solamente para decir cumplir con la ley de paridad. En cambio, en otros lugares necesitaríamos cambios mucho más profundos. No sé, en todas las universidades debería haber una mirada de género, no solamente en la cantidad de mujeres, sino en los contenidos de lo que se enseña. Yo puse el ejemplo porque además es en estos días donde estamos planteando lo del paso respetado, pero sería muy largo de discutir, de psicología ni hablemos, de filosofía tampoco. Parecería ser de historia. Las mujeres no estamos en la historia, pero eso es la historia que enseñan nuestras universidades, ¿no? Ahora estamos descubriendo que hubo mujeres en la época de la colonia. Y lo mismo en la justicia, y lo mismo en todos los cuerpos colegiados, y lo mismo en el sistema bancario, porque si no, ¿quién se va a ocupar de pensar qué tipo de créditos les interesan a las mujeres o qué forma de inclusión financiera? Me parece que y cuando hablamos de esto, a ver, es como un camino, es decir, nosotros queremos paridad política para tener poder. ¿Para qué? Para poder cambiar la sociedad. Y cambiar la sociedad significa todas estas cosas juntas. Digamos, significa desde lo que hablábamos hoy de este muchacho de Boca, donde los varones a ver, es una mirada bien masculina. Estábamos hablando de que Ángela Lerena sacó un tuit diciendo que mal lo de Villa, y había abajo una tira enorme de trolls diciendo, pero Boca tiene que ganar y lo que pasa es que estás en contra de Boca. Entonces importaba más el partido de Boca que la mujer violada. Bueno, ahí tienen otro ejemplo. Debería haber mujeres en comunicación o en la escuela de periodismo que les explique a los periodistas deportivos. Escúchenos hablar de lo que pasa con Villa. Es vergonzoso. Bueno, lo que digo es una construcción en la cual nosotros vamos poniendo grano de arena sobre grano de arena. Y nos va a costar mucho, porque también hay muchas mujeres en cuya cabeza no es fácil sacarse el patriarcado. Nosotras también hemos sido educadas en el patriarcado y muchas veces nos encontramos que nos juntamos con mujeres que se dicen feministas y que son feministas, no tengo por qué no creerles, pero que a la hora de la verdad dicen, pero mi referente no quiere. Y el referente es siempre varón, porque la plata y el poder es masculino, todavía sigue siendo masculino. Y entonces, a pesar de que nosotras tenemos una enorme, en este momento tenemos una representación altísima, miren, ningún partido político que tuviera casi la mitad de las cámaras de diputados y senadores de la nación y de todas las provincias diría que no tiene poder, ¿no? Y además, en todos esos casos, tendríamos la posibilidad de dar o no dar quórum, si no se tratara una ley. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque muchas mujeres no se animan, porque todavía depende su reelección o qué sé yo, del dedo masculino.
Y la nuestra, yo debo decir que ha sido una generación muy salvaje. Nosotras todas, la de todos los partidos, la verdad éramos muy jugadas. Pero también entiendo que las mujeres digan, bueno, pero si yo me peleo con el jefe no importa, de mi agrupación política, bueno, lo que van a hacer es no me van a dar bola ahora y después no voy a tener la reelección. Entonces, esto de la democracia paritaria es un camino y es un destino. Y yo creo que nosotras vamos a llegar ahí en la medida que también los varones vayan entendiendo qué cosas nosotros necesitamos para tener una vida igualitaria en serio. Van a ir entendiendo de a poco por qué necesitamos una política de cuidado, por qué necesitamos una justicia que nos escuche, bueno, todas estas cuestiones. Y en esa construcción estamos. Y me alegra poder hablarlo acá, porque si no parece que la paridad es la ley de paridad política y lo que nos importa es tener muchas diputadas, senadoras, qué sé yo. Y en realidad nos importa generar poder para poder construir una democracia paritaria, en serio, que eso significa igualdad en serio, considerando las desigualdades de origen, en la casa, en la calle, en el trabajo, en todos lados. Así que bueno, yo no quiero seguir con esto, pero me parece que si hay preguntas o si alguien quiere comentar algo, Lo está vamos a bárbaro. hacer. Probablemente María Luisa también quiera decir algo. Sí, hay una pregunta que se la podemos dar Hola, Lu. a María Luisa antes que se nos vaya. Dice, los dos han planteado el tema que las mujeres ocupan en las listas, próximamente, dice, se elegirán autoridades en la UBA. Y siempre se le da a las mujeres las secretarías. Es hora que le den los cargos de rector y vicerrector, a uno de ellos ocupado por una mujer. Esto dice Gordo Pisani. Así que voy a empezar, María Luisa, sobre este tema. Bueno, sí, como no, hay una pregunta anterior que dice, Sí. ¿recuerdan algún fundamento de las mujeres para estar en contra de la ley? Esto lo dijo Marcela y sigue siendo a veces también. No necesitamos un cupo para demostrar que somos. Estos eran los argumentos, ¿no? El famoso concepto de discriminación positiva, que la verdad que en la época, en los 90, ya empezó Europa, la socialdemocracia, como dijo Marcela, pero digamos, Alemania, Portugal, España, todos modificaron hacia adentro de los partidos. Ningún país modificó la ley electoral, ¿no? Esto por eso Argentina es bastante pionera. Pero el SPD, el Partido Socialista, el socialista español y el portugués, ellos modificaron un 20 y un 30%, ¿no? Y ellos escribieron mucho, sobre todo las alemanas, la Fundación Friedrich tiene escrito muchos libros con el tema de qué significa la discriminación positiva, ¿no? El colectivo discriminado históricamente. ¿Y qué decíamos nosotros en aquel momento, por los años 90? ¿No? Decíamos, la vamos a tener a la ley por 10 años, porque a los 10 años se va a nivelar la igualdad de la representación y vamos a poder bajar la ley y nadie se va a quejar, porque es una forma de discriminación positiva. ¿Qué la vamos a bajar? Rogábamos que entraban proyectos para bajar la ley todos los años. Nosotras desesperadas porque nunca se cumplía la ley en ninguna provincia, era terrible la cantidad de juicios, hay también muchos libros escritos en ese sentido, así que los argumentos siguen siendo los mismos, de que las mujeres no tenemos por qué ser discriminadas con un cupo, que lo podemos demostrar. Cuando el colectivo nuestro ha estado discriminado históricamente, las mujeres hemos sido socializadas hacia lo privado, hacia la vida privada. El hombre ha sido socializado hacia la vida pública y esto nos ha costado mucho. Con respecto a la universidad, a mí me parece fundamental. La universidad es donde se forma gente, donde debe dar ejemplos. Tenemos que empezar por ahí. No hace falta que haya una ley que diga la universidad debe tener una representación paritaria. Tiene que ser paritaria. Tiene que ser, y somos justamente los que estamos en compromiso con lo que es la educación, que lo tenemos que demostrar con la acción concreta de la universidad. Es decir, hay muchísimo machismo. ¿Y por qué confiamos siempre que un rector sea varón? ¿No? Porque esto incluso interpela lo histórico de las mujeres que estamos en la educación, porque es histórico que las mujeres vamos a la comisión de educación, bueno,
que las mujeres somos las que estamos más preparadas para la educación. ¿Cuántas rectoras mujeres hay? Digamos, hay algunas, pero ¿cuántas, digamos, dónde se da la alternancia del 1 a 1? Esto tenemos que avanzar. Más allá de que puede trabajarse un proyecto, se puede trabajar un proyecto, seguramente va a haber muchos legisladores que lo pueden tomar, pero ahora mismo uno tiene que empezar con el ejemplo, más una universidad, así que yo creo que hay que hacer el ejercicio, y si ustedes están en reuniones plenarias, hay que plantear el tema, porque hay que plantear el tema. Les digo, no es fácil. Nosotros estamos en este momento haciendo cambio de autoridades en las provincias de todo el país de la Unión Cívica Radical. En general, venimos bien con la paridad. Tenemos reformada la Carta Orgánica 2019. Tenemos 3 muy mal, y vamos a actuar como comité nacional. Vamos a actuar para que porque si no se los va a bajar igual el juez, pero vamos a actuar nosotros. Digamos, vamos a pedirles que revean esa conformación. Son listas de unidad donde no fueron a competir a la elección y no cumplen con la paridad. No lo vamos a permitir. Hay que empezar así, que sepan, no puede ser que se ponga un varón presidente y 3 vicepresidentes varones, cuando hay reforma. Es decir, seguimos con el discurso, nos sacamos la foto, hicimos la conferencia de prensa que el partido, el primero que firmó la paridad, yo estaba orgullosa, voy a todos lados y lo cuento, y resulta que no se cumple, en algunas provincias no. Bueno, digamos, hay que meterse en las reuniones, hay que bajar esta línea. Bueno, yo dejaría ahí, no veo otra pregunta. Justo ahora, en estos días, van a asumir las autoridades en la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, el presidente va a ser el licenciado López Armengol, y vicepresidente institucional va a haber una mujer que es Andrea Varela. Así que acá ya se va a dar un paso hacia adelante. Acá Jessica dice, qué lindo escucharte, Marcela, tan cierto lo que decís. Y viene una pregunta para las dos. ¿Ven posible una próxima paridad judicial? Y justo en ese poder que está tan vapuleado en estos días. Si ven posible una Yo quiero decir algo. Bueno, agrega. Nosotros venimos impugnando la conformación de la Corte desde siempre, digamos, planteando, en algún momento Néstor Kirchner saca el decreto 222, con el cual plantea en ese momento el cupo y elige entre 5 o 2 mujeres. Una de las cuales era Carmen Argibay. La verdad que fue un adelanto enorme. Carmen Argibay era una mujer muy, digamos, muy inteligente, y además tenía muy claro la cuestión de la mujer. Después pasó lo que pasó. Nosotros fuimos impugnando sucesivamente. Cuando plantearon la incorporación de Carles, impugnamos a Carles porque no era mujer, para que no digan que no. Y el último mamarracho fue los 2 últimos incorporados a la Corte por decreto, que después se efectivizó, como suceden estas cosas. Nosotros también habíamos impugnado la designación de esos 2 y vamos a seguir impugnándolos, pero yo creo que hay que discutir. En este momento se está discutiendo una ley, y bueno, ven cómo estas pequeñas cosas sirven, porque en realidad la perdimos. De hecho, no hay ninguna mujer en este momento en la Corte, pero sin embargo, todos los proyectos de ley de ampliación de la Corte, todos contemplan la incorporación de mujeres. Y también hay un debate en la Procuración respecto de las fiscalas, que es un debate muy interesante, porque cuando se plantea el tema de los méritos, no se plantea cómo se evalúan ni qué méritos se evalúan. Y, por ejemplo, si no hay una política de cuidados, las mujeres están en enorme desventaja. ¿Cómo hace una mujer que tiene hijos para irse a estudiar no sé, a la Universidad de Mongo en otro país? No puede. Y si eso tiene un enorme puntaje, no va a llegar nunca. Entonces, hay muchos mecanismos que no son solamente los legales, que hay que empezar a revisar. Ahora, de lo que yo no tengo la duda es que el primer objetivo es cambiar la justicia. Esta es una justicia misógina, ni siquiera machista, es misógina, claramente misógina. Empezando por la Corte y terminando por el último juez, porque no se salva ninguno. Empezamos hablando de esto, ni la justicia penal
en general de ningún lado, ni la federal, ni la... Pero la que más impacto tiene son las justicias locales, y de la justicia familiar ni hablemos. Entonces, bueno, volviendo a la universidad, también es plantear dónde vamos a cambiar la cabeza de esos jueces, de esos médicos, de los profesionales futuros en las universidades. Entonces, para mí es doble, es que haya más mujeres, pero además que haya contenidos distintos y con nosotras cuenten para ir a hacer cualquier cosa. ¿No, María Luisa? Nosotras vamos a ir a pelear, las peleamos todas. Realmente si hay algo que ir a opinar, vamos y opinamos, no nos importa nada. Además ya estamos a esta altura, no nos importa nada. Sí, digamos, nosotros en los 90 trabajamos muchísimo desde la Fundación Sergio Caracachó, con el auspicio de la Fundación Friedrich Ebert, que fuimos la que tuvimos por ahí una responsabilidad de impulsar el debate público de la ley de cupos en aquel momento. Íbamos con nuestras dirigentes más viejitas a todos los seminarios por todo el país, increíble. Y era una lucha, porque es así, no estaban todas las mujeres de acuerdo, ¿eh? Después se han sumado, bienvenidas sean, y esto, yo me acuerdo que digamos, pasados los años, Florentina nos calmaba y nos decía, porque nos daba bronca, llegaba fulana que no tenía idea, porque la habían puesto a dedo, nunca militó, y nosotros bufábamos. No, hay que rodearlas, hay que aconsejarle, y tenía razón, porque nos costó, pero conseguimos muchas mujeres que pudieran trabajar por nuestros temas y que pudieran entender. Era un debate que dimos nacionalmente, y en eso Argentina es un orgullo en Latinoamérica. Fue el primer país latinoamericano que tuvo esta ley de cupo. Muy importante. Hemos sido pioneras, que después obviamente lo han copiado, y todavía vemos en algunas leyes de cupo que no se respeta la alternancia, que esto es la alternancia y la expectabilidad, ¿no? Esto fue uno de los temas que por suerte nuestras legisladoras tuvieron muy en cuenta, y ya desde ese año se vio esa letra perfectamente, tanto en Senado como en diputados, que hablaba de estos dos temas, que hoy es lo que en la paridad también hay que cumplirlo, porque hay varios casos que tenemos la conformación de un comité con paridad y resulta que los 10 primeros son los 10 varones y las 10 mujeres quedan las 10 abajo, ¿no? El cargo es, no sé, ni siquiera protesorera y tesorera, no, van a la secretaría y a servir el café, las últimas 10. Esto es intolerable, que eso se considere paridad, porque es 50-50, no es eso. No es eso el concepto. Yo creo que es una lucha, y las luchas siempre cuestan, pero hay que darla. Es verdad, nosotros por ahí tenemos esta cantidad de años que no se crean que han sido años de rosas, no. Fueron años muy difíciles, además de encono con muchos correligionarios con los cuales nos llevamos bien en algunos temas, y con estos hemos tenido distancia en muchas situaciones no muy buenas. Que bueno, hay que dar la discusión, pero ya la Argentina tampoco es como los 90. Hoy tenemos una movilización feminista en la calle, el Ni Una Menos, el todo de la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario, esta conformación de alianzas transversales. Hoy es impensable que una ley se saque sin debatir con la gente. O sea, hoy el Congreso está sometido a audiencias públicas, a audiencias abiertas. Eso tiene que ver con el afianzamiento democrático. Así que la pelea hay que darla. Acá también están en este camino, está también la ley del cupo sindical. Y una pregunta que le hago a cualquiera de las dos: ¿qué cumplimiento tienen estas leyes en las provincias, que es el otro mundo de la Argentina? Depende de qué provincia hablemos. Elegí. No, porque lo que pasa es que tanto la ley de cupo como la ley de paridad no funcionan de la misma manera en todos los sistemas electorales. En las provincias donde hay leyes de lemas o parecidos a leyes de lemas, el impacto es mucho menor. De todas maneras, ahí hemos ido encontrando algunas vueltas para superar eso, digamos. Algunas vueltas que en la ley final terminen siendo así. Igual sigue habiendo algunas provincias que tienen leyes muy deficitarias. En otros casos
hay leyes mucho más interesantes donde en la propia ley ya plantea que la paridad tiene que ser no solamente a nivel de los cargos del Congreso, sino también de los cuerpos colegiados. Hay una variedad enorme, pero el peor problema es este que digo, y hay un problema adicional, que algunos de los sistemas electorales estos están incluidos en las constituciones provinciales, y ese es un obstáculo difícil de salvar, porque ustedes saben que las provincias solo se cambian las constituciones cuando los gobernadores quieren ser reelectos. Y, y es complicado el tema. Pero es un avance enorme, de todas maneras. Ustedes no tienen idea de mirar el Congreso, era un Congreso gris, de señores de traje oscuro. Ahora es un Congreso multicolor. Y esto pasa en los consejos deliberantes. Es impresionante el cambio. No se puede creer. Y además, vuelvo a repetirlo, la Argentina es un ejemplo único. Hay un país que tiene más mujeres que varones, que es Bolivia. Yo estuve hace poco dando una charla en Bolivia. Y es muy interesante ver cómo, por ejemplo, el Congreso está, muchas son lo que llaman mujeres de pollera, ¿no? Que se identifican como aymaras o con su pertenencia étnica. De todas maneras, hablando con esas mujeres que sí son cuadros políticos, pasa lo mismo que acá, porque alguien preguntó cuál era la excusa de las mujeres para estar en contra de la paridad, a veces, o del cupo. A veces no es necesario tener ninguna excusa. Insisto, nosotras fuimos socializadas para que haya un referente final, un padre, un marido, un dirigente político. Y entonces es como los varones, van a decir que están de acuerdo, pero después van a actuar totalmente en contra. Y un poco es lo que pasa, lo que yo veía en Bolivia. Primero me sorprendía de que eran cuadros políticos muy importantes. Y después la segunda cosa es que pasaba como acá. De repente terminaban diciendo, sí, pero, qué sé yo, el jefe de mi comunidad no está de acuerdo, ¿no? Y bueno, no sé, me parece que acá alguien dice de los municipios, en los ejecutivos la paridad efectivamente es invisible, pero no en los consejos deliberantes. E insisto, creo que nosotras tenemos que aprender a hacer uso de nuestro poder. Si nosotras fuéramos capaces de juntarnos todas como nos juntamos para las cuestiones nacionales, en los consejos deliberantes plantarnos y decirnos no damos quórum hasta que se vote la ordenanza tal o en las legislaturas la ley tal, y nos claváramos ahí, finalmente tendrían que escucharnos. Yo diría ahora que estamos casi sobre la hora, que María Luisa haga una reflexión final. No, quiero, perdón, despedirme, hacer una reflexión final. Me parece que estas audiciones son muy importantes. Son muy importantes porque después generan discusiones, conversaciones y que puede explayarse el tema, que es un tema que hay que tomar. Hay un tema fundamental también, que por suerte ahora tiene nombre y apellido, que se llama violencia política, que está contemplado como ley, que lo hemos incorporado hace unos años, que también tiene que ver con situaciones de discriminación terribles que bueno, ahora es como que se saben más porque se animan a denunciar. Así que, digamos, a mí por eso quiero agradecerles a Eduardo, a Juan Carlos y a todo el equipo, que no sé los nombres, mandarles un gran saludo, decirles que estoy a disposición y que para mí ha sido un orgullo poder compartir con ustedes y que, bueno, y que peleen lo de la universidad. Yo me tengo que ir porque tengo otra jornada, pero les agradezco inmensamente a ustedes y obviamente siempre a Marcela. Muchas gracias. Muchas gracias. Marcela. Gracias, María Luisa. Gracias. Una pregunta para vos, que algo hoy las gozamos y que está sobrevolando esta charla. Ese termómetro terrible que tenemos, el femicidio, ¿cómo es que lo ven desde el lugar de ustedes de la política? Qué sé yo, la creación de defensas, lo que ustedes vean, porque es un tema social que ha calado hondo y es terrible, es terrible. Una muerte diaria.
es Sí, así. Y esa es la punta de un iceberg de muchas otras situaciones de violencia. Lo que pasa es que hasta acá intentamos, esto ya es una opinión muy personal, ¿no? Pero hasta acá intentamos resolverlo con leyes. La primera ley de violencia la sacamos con Juliana Marino. Y nosotros nos creíamos unas genias. Lo único que decía, hablaba era de la expulsión del hogar del golpeador. Y creímos que con eso habíamos resuelto el problema. Fíjense qué ingenuas que éramos, ¿no? Obviamente en esa época nadie hablaba de violencia. Eh, y yo a esta altura creo que no, que es algo que está tan metido en la cultura que no alcanza con una sola medida. Digamos, si no hay una justicia que responda, una policía que responda, si no hay una cultura donde los varones dejen... por eso muchas veces el feminismo plantea esta cosa de los chistes de mal gusto, ¿no? Y hay quien habla de la cultura de la violación, ¿no? Me parece que hay cosas en las que tenemos que ir logrando cambios culturales entre todos, y donde acá sí que los varones tienen que correr de esa cosa de vínculos de vestuario de fútbol, donde se puede decir, total se dice cualquier cosa. Entonces, si hablan de una mujer, eh, esto que decía Eduardo, ¿no? Lo que hablaban de las chicas muertas, ¿viste? Tenían la pollera corta, seguro que lo provocó. Pero los varones son cómplices en eso. Nosotras también vivimos en un mundo de hombres. Y los varones son cómplices en las conversaciones. Y parece que es una cuestión inocente, que es un chiste, pero si alguno escuchó la frase de Freud del vínculo que tiene con el inconsciente, es eso del inconsciente colectivo, de lo que tenemos que modificar. No sé si se entiende lo que digo, no creo que haya una medida única. Aunque peleemos todos los días por cambiar la justicia, por cambiar... Ahora, eso ataca lo que ya sucedió. Ahora, ¿cómo atacamos lo que antes de que suceda? Y nosotras no podemos, tienen que ser ustedes. En realidad la clave de terminar con la violencia machista está en ustedes, en los varones. Y es difícil porque los mismos varones que no harían nunca, nunca maltratarían a una mujer, hacen la vista gorda cuando ven que maltratan a la mujer, qué sé yo, o un tipo habla de la bruja, o habla de la loca, o habla de que somos todas putas, o de que es fácil, o de que... Esos chistes en los varones, ustedes lo conocen mejor que yo, no necesito decirlo. Y aunque no estén de acuerdo, bueno, hay que, lo dejamos pasar, ¿no? Lo dejamos pasar, o no importa tanto, o no importa tanto que un jugador de fútbol sea un violador. Bueno, me parece que la clave está en ustedes, la verdad, esto creo. Y, y entonces yo les agradezco las charlas como esta, porque a mí me invitan a hablar en general en reuniones de mujeres, donde yo puedo hablar con las mujeres de estas cosas, pero francamente me gustaría mucho más tener reuniones de debate con los varones. Entre otras cosas, porque entre las cosas que se nos asignan es ser odiadoras de varones, una cosa absurda, digamos. Y, y como que somos agresivas con los... yo no veo eso y que nos peleamos entre las mujeres. Yo la verdad creo que ustedes desconocen el mundo femenino. Creo que hay algo en la cultura que dice que ustedes no nos pueden escuchar, no nos escuchan. Y a mí me encantaría que pudiéramos penetrar eso y discutirlo amablemente, como se discuten las cosas, ¿no? Este reclamo de las mujeres, por ejemplo, por las políticas de cuidado o por el compartir el cuidado, es algo que a los varones no les penetra, no se dan cuenta. No es que, yo no creo que sea una cosa que hacen que hagan por maldad congénita, simplemente no se enteran. Y yo les agradezco estos auditorios donde no hablamos entre mujeres sabemos bien qué nos pasa. A lo mejor lo que necesitamos es hablar con ustedes y ver cómo construimos juntos una democracia paritaria. Y no creo que nuestro discurso sea tan difícil de entender. Y desde ya, nadie, ninguna de nosotras, ni siquiera la feminista más radical,
más allá de los cantitos de cancha, piensa seriamente que el patriarcado es una cosa exclusivamente de los varones. Nosotras tenemos la impronta del patriarcado exactamente igual, solo que hacemos un esfuerzo por deconstruirnos, como se dice ahora, ¿no? Y bueno, no sé, supongo que se acaba el tiempo, pero Lu dice, gracias por la charla, admirables las disertantes. Eduardo Pisani, gracias María Luisa y Marcela por la excelente charla, por el coraje y por la causa. Yo te diría hacer la reflexión final sobre esta tarde, que han dejado planteado un montón de cosas. Además que nos tengas consideración a nosotros los hombres. Bueno, vamos a seguir charlando. ¿ves? Eso es Esto pensar que funciona soy yo así. la que tiene consideración. No, a Pues, ver, nosotras vivimos con ustedes, tenemos hijos varones. A ver, debe ser un argumento masculino. ¿Viste cuando dice, no, ¿cómo voy a estar en contra de las mujeres si tengo una mujer, si soy hijo de una mujer? Estas estupideces por el estilo. Este, eh, Nosotras no tenemos problemas particulares con los varones. Tenemos problemas con que hay que destruir una superestructura cultural que hace que la justicia entre varones y mujeres siga vigente, ¿no? No sé. Y quizás mi última reflexión sea esa. Es decir, estamos peleando por una cosa que es de estricta justicia, deberían entenderlo, deberían escucharnos. Y, y por supuesto que cuenten con nosotras para cualquier cosa que tenga que ver con mejorar las situaciones de injusticia de cualquier tipo, porque también por una cuestión cultural nosotras nos hacemos cargo de las injusticias. bueno, Marcela, muchas gracias a la ya retirada María Luisa. Le agradecemos a toda la sala. Esto va a estar grabado en el canal de YouTube del Observatorio y será distribuido luego a los contactos del Observatorio de Amigos. Ha sido un alto honor hoy tener a estas dos grandes disertantes que han esclarecido un poco este tema tan de actualidad y que va a seguir de actualidad en la sociedad argentina. Estamos siempre en una continua transformación de este tema. Amigos, muy buenas tardes en nombre del Observatorio y la UNSA.